Hola de nuevo, y pues estamos en la parte 5 de nuestro video acerca de introducción de código de barras de ADN. Entonces, precisamente ahora vamos a hablar acerca de los tipos de código de barras que ustedes se pueden encontrar, ahora clasificándolos con base en su tamaño. Recientemente, en la parte 4, hablamos acerca de su clasificación dependiendo del tipo de organismos vivos en los cuales se quiera utilizar, ¿no?, a cada uno de los tipos de código de barras de ADN. Y pues correspondiendo digamos, al tamaño de los códigos de barra, pues podemos hablar de códigos de barra que son full length barcode o códigos de barra de tamaño completo, y en este caso son secuencias de ADN o biomarcadores que aproximadamente miden entre 650 y 1200 pares de bases. Un buen ejemplo, digamos, de este tipo de código de barras es el código que se llama CO1, que, como ya lo mencionamos en nuestro video anterior, es una proteína que está relacionada a la cadena transportadora de electrones. ¿Sí? Este es un gen que codifica para una proteína que se llama citocromo C oxidasa. Y es bastante importante porque si no funcionara, pues no podríamos llevar a cabo, por ejemplo, en el caso de los animales, la respiración celular. También tenemos a los códigos de barra que se clasifican como mini barcode. Este tipo de códigos de barra mini son secuencias de ADN o biomarcadores que aproximadamente miden entre 100 y 250 pares de bases, aunque también pues se han reportado el uso de mini barcodes que pueden llegar a medir entre 50 a 75 pares de bases. Y aquí un buen ejemplo pues pueden ser los códigos de barras que se conocen como ITS1 e ITS2 por separado. Aproximadamente este código de barras, el ITS1, va a medir aproximadamente 125 pares de bases, 150, en algunas especies va a medir 250, ¿no?, ya el conjunto. Entonces, estas serían estas dos clasificaciones. Y por otro lado vamos a hablar un poco al respecto de lo que representa el metabarcoding o los metacódigos de barras de ADN. Esta tecnología o esta biotecnología es una variante del DNA barcoding, es una variante del código de barras de ADN. ¿Por qué? Porque en este tipo de variantes se amplifican y se secuencian en paralelo diferentes tipos de código de barras de ADN o un tipo de código de barras de ADN que sea bastante informativo. Por lo general se suele utilizar un tipo de mini barcode, ya que debido a su tamaño y a su extensión, digamos que tiene una mayor reproducibilidad. Al momento de que ustedes están haciendo su reacción en cadena de la polimerasa, es más factible, ¿no?, que la polimerasa que utilicen ahí dentro de su reacción, ¿no?, sea capaz de amplificar de manera fiel, ¿no?, la región, el fragmento pequeño que ustedes quieren utilizar como código de barras de ADN. Entonces aquí, por ejemplo, al usar este tipo de código de barras de ADN que sea informativo, al momento de que se realizan pues estas amplificaciones y secuenciaciones en paralelo, pues se puede detectar la presencia de diferentes tipos de organismos vivos dentro de una muestra compleja de ADN que generalmente es ADN de origen ambiental, ¿sí?, que se le conoce como Environmental DNA o ADN ambiental. ¿Y de dónde se obtienen estas muestras? Pues generalmente se colectan muestras de agua, de tierra o muestras fecales, de las cuales se hace una extracción de ADN total, y pues se procede a través de pues código de barras, mini barcode que sea bastante informativo, a hacer la identificación de diferentes tipos de ADN dentro de esa muestra de origen ambiental. Algunas de las aplicaciones del metabarcoding, digamos, incluyen al rastreo o al análisis de ecosistemas, digamos, antiguos, ¿no? ¿Qué es lo que pudo haber existido en una muestra, por ejemplo, de un fósil, de un coprolito? También podemos utilizar el metabarcoding para hacer el rastreo o el trazado de interacciones entre plantas y polinizadores. ¿Sí? Recuerden que los polinizadores generalmente llevan, ¿no?, en sus alitas, en sus cuerpos, el polen de las diferentes especies de plantas con las que interactúan, y pues a través digamos, del análisis de ese polen en los insectos y de muestras que puedan dejar de ADN de esos insectos en las plantitas, pues se puede saber un poco más acerca de
de las interacciones, de los tipos de polinizadores, también de los herbívoros que anden por ahí queriéndose comer a las plantas, y a realizar un análisis ecosistémico más informativo, porque muchas veces se depende, ¿no?, de las observaciones, digamos, en vivo y en directo, ¿no?, de las interacciones de este tipo de organismos, para que se pueda, pues, dar fe, ¿no?, de quién estuvo por ahí, de cómo fueron esas interacciones, si fueron simbióticas, si fueron, por ejemplo, de un tipo mutualista, ¿no?, o de otro tipo. Entonces, brinda un poco más de información al respecto de este tipo de contactos. También se puede hacer un análisis de la dieta, ¿no?, de las cadenas tróficas, por ejemplo, de cómo se alimentan ciertos mamíferos que sean carnívoros, qué tipo de plantas comen los herbívoros, cuál es su ecosistema, dónde están presentes, cómo se distribuyen a lo largo del año en diferentes zonas geográficas. También podría servir para detectar especies invasoras, ¿sí? En los ecosistemas es muy importante poder hacer un monitoreo constante de este tipo de fenómenos en los diferentes ecosistemas, pues porque muchas veces las especies invasoras desplazan a las especies nativas, y poder hacer este tipo de investigaciones puede permitir generar programas que pues ayuden, ¿no?, en la conservación de los ecosistemas por una mayor cantidad de tiempo, ¿no? También podemos utilizar el metabarcoding en aplicaciones como detección de contaminación y la respuesta que tienen algunos ecosistemas ante la presencia de contaminantes, así como puede afectar al desplazamiento de diferentes especies, o a que prevalezcan algunas que, digamos, que se pueden hacer resistentes a algunos de los compuestos químicos que están, digamos, siendo liberados en zonas, en ecosistemas que puedan ser, pues, contaminados. Y también, por ejemplo, también sirve para hacer monitoreo, de la calidad del aire, ¿no? Además, digamos, de los contaminantes químicos, también puede haber contaminantes de origen biológico. Por ejemplo, en la etapa de otoño o de primavera, ya ven que existen diferentes tipos de alergias estacionales. Entonces, a través de hacer el monitoreo del tipo de polen, del tipo de alérgenos que puedan estar presentes en el ambiente de origen biológico, pues también podemos hacer, digamos, ese rastreo y hacer, digamos, concientización de este tipo de alérgenos para que, pues, por ejemplo, en estudios epidemiológicos se tenga un mejor rastreo de este tipo de contaminantes, digamos, de características o de origen biológico. El uso de este tipo de biotecnología, pues, tiene diferentes ventajas, son bastante benéficas, y asimismo tiene, pues, diferentes áreas de oportunidad en las que, digamos, no resulta tan beneficioso ser el uso de este tipo de biotecnología para hacer el rastreo de la biodiversidad. Vamos a hablar algunas de las ventajas. Pues una de las ventajas es que el ADN es una biomolécula bastante estable en comparación con el ARN, el ácido ribonucleico, las proteínas, lo que permite, pues, utilizarla para poder hacer la identificación de especímenes y compararla, pues, a través del tiempo de manera confiable. También permite identificar la presencia y clase de organismos vivos, aun cuando el ADN pudiera estar parcialmente degradado, precisamente porque este tipo de biotecnología se prefiere el uso de secuencias cortas, que al momento de ser amplificadas, pues ya por la reacción en cadena de la polimerasa, pues resultan o brindan la información necesaria para hacer una comparación contra los especímenes que están, digamos, ya depositados en una base de datos bioinformática. En combinación con técnicas clásicas, permite incrementar la resolución taxonómica, incluso a nivel de especie, ¿sí? Entonces, al momento de utilizar técnicas clásicas que involucran a la identificación morfológica, tanto por las características macroscópicas como microscópicas, así como los patrones metabólicos, pues permite brindar una mayor resolución taxonómica, incluso hasta el nivel de especie. También, pues las técnicas basadas en biología molecular son rápidas, confiables, costo eficientes y son, en muchos de los casos, no destructivas, dependiendo del tipo de muestra y de la toma de muestra que se haga, y permiten la identificación de organismos que no podrían cultivarse o crecer fuera de su ambiente nativo, como lo que decíamos de las bacterias extremófilas o, por ejemplo, hongos que habitan dentro de pinturas antiguas, ¿sí? Esto es muy importante, poder identificar la presencia de este tipo de microorganismos, pues para hacer programas efectivos de restauración, ¿no? Y en este tipo de obras que también son, digamos, de importancia cultural. También en ausencia de catálogos de referencia taxonómica, pues a través de la comparación de las secuencias que se utilicen como códigos de barras con las bases de datos bioinformáticas,
permite la identificación de posibles especies novedosas. Generalmente los protocolos con ese tipo de biotecnologías están estandarizados, lo cual permite una mayor reproducibilidad, y el hecho de que sean depositadas estas secuencias en bases de datos de nivel internacional, pues permite hacer una comparación a nivel mundial, lo que brinda pues también una continuidad a estos estudios y una mayor reproducibilidad. También permite hacer comparaciones objetivas de la biodiversidad al momento de que se vincula genotipo con fenotipo. En el caso de los estudios, pues donde también se hagan anotaciones de tipo fenotípicas, ¿no? También pues permite trazar, digamos, aproximadamente la biodiversidad que existe en una zona a partir de una muestra compleja de ADN, ¿no? Que sería, por ejemplo, el ADN de tipo ambiental o environmental DNA. Y en cuanto a las desventajas, pues claro, las desventajas representan, por ejemplo, que requiere de la comparación de las secuencias con otras previamente registradas en bases de datos, y en algunas ocasiones, pues las personas que suben esas secuencias a las bases de datos no se dan a la tarea de hacer una anotación correcta, ¿no? Basado en las características morfológicas, o una anotación, digamos, fidedigna, comprobable del tipo de especie, por lo que a veces puede resultar en una comparación errónea contra esa referencia pues que estuvo anotada de manera incorrecta. También si por ejemplo se está identificando una especie que sea novedosa, lo más probable es que ustedes no cuenten con información al respecto, digamos, de esta especie para poderla comparar contra las bases de datos bioinformáticas. También, por ejemplo, cuando se trata de un análisis de este tipo de análisis de código de barras de ADN es más bien un tipo de análisis de tipo cualitativo y no cuantitativo de la biodiversidad. Si más o menos se puede estimar la biodiversidad que existe parcialmente en un ecosistema, en una zona geográfica delimitada, pero no es un análisis de tipo cuantitativo. Aquí también, por ejemplo, dependiendo del tipo de código de barras de ADN que se seleccione, la resolución taxonómica generalmente llega máximo hasta el nivel de género, ¿sí? Con una confianza alta. A nivel de especie, pues ahí se tendrán que incluir otro tipo de análisis, como lo que les digo, del morfológico y del metabólico, para poder decir, digamos, con un poco más de confianza que sí se trata ya de una especie en particular. Y este tipo de análisis de barcoding pues no provee información acerca de la diversidad de especies basadas en el fenotipo. En algunos casos, cuando se trabaja con environmental DNA, pues solo se hablaría de hacer una comparación, digamos, tentativa de esa biodiversidad, porque no se están incorporando pues esas características físicas o metabólicas dentro del análisis. Por último, pues se requiere el acceso a los equipos y reactivos de biología molecular, como por ejemplo el termociclador, una unidad de secuenciación, reactivos para la extracción de ADN, que en algunos casos pues resulta bastante costoso. Esta biotecnología pues fue propuesta y promovida por Paul Herbert, que se le conoce como el padre o promotor de la biotecnología de código de barras de ADN. A partir de una de sus investigaciones en 2003, pues él postuló que este tipo de biotecnología podría ser bastante útil para el trazado de la biodiversidad. Él es un biólogo molecular y es director del Instituto de Biodiversidad de Ontario en la Universidad de Guelph en Canadá. Les recomiendo mucho que hagan consulta de este tipo de publicaciones, y se llama The Promise of DNA Barcoding for Taxonomy, la promesa del código de barras de ADN para la taxonomía. Es una de las publicaciones en las que él promueve este tipo de biotecnología para hacer un análisis de la biodiversidad.